Vamos a dar inicio a lo que es la respuesta metabólica al trauma. Como definición vamos a tener que el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica es una liberación descontrolada de mediadores que pueden causar daño hístico, insuficiencia múltiple de órganos y que se acompaña de gran mortalidad. Estos mediadores endógenos son sustancias químicas inducidas localmente ante la acción de estímulos inflamatorios, los cuales se derivan de la acción de estos estímulos sobre las células y el plasma con repercusión vascular. Existen estímulos bien definidos que se van a analizar como detectores biológicos sensibles. La respuesta que ocurre después de la lesión suele ser graduada, es decir, mientras más intenso sea el daño, más intensa será la respuesta. Los principales factores que desencadenan las respuestas neuroendocrinas a las lesiones son la lesión estructural celular como quemadura, hipovolemia, en el caso que sean por las hemorragias, riesgo tisular disminuido como hipoxia, infecciones, medicamentos, soluciones intravenosas y como tal el dolor. Ahora, el inicio de la activación del eje neuroendocrino después de un trauma tiene como consecuencia la elevación en las concentraciones sanguíneas del cortisol, glucagón, catecolaminas, insulina, hormonas de crecimiento, aldosterona, adrenocorticotropica y la vasopresión, entre otras. Una vez que la respuesta aferente viaja en el sistema nervioso autónomo, respuesta como tal una respuesta paráquina, van a iniciar los impulsos eferentes de las regiones autónomas del tallo encefálico, modificando la actividad del sistema nervioso simpático y parasimpático, mientras que los provenientes de dichas regiones y del eje hipotálamo hipofisario cambian con rapidez su secreción hormonal. Estímulos eferentes van a inducir también las secreciones de factores liberadores de hipotalámicos, como un factor liberador de corticotropina y péptido intestinal vasoactivo, que a su vez van a producir la secreción hipofisaria con la intensidad de la lesión. Ahora, en el caso de la respuesta metabólica al trauma, en la cuestión hormonal, pues se va a conocer de que la ACTH regula la síntesis y la liberación del cortisol en las glándulas suprarrenales, proceso mediado por el aumento de la concentración intracelular del AMPC cíclico. El cortisol desempeña un importante papel durante la respuesta al trauma porque va a modificar el metabolismo de la glucosa, poniéndose a disposición del cerebro en mayor cantidad, facilitando la acción de las catecolaminas y previniendo una reacción exagerada del sistema inmune a las lesiones. Además, influye sobre la glucogénesis, incrementando la proteólisis y la síntesis de lanina. Como tal, esto va a sensibilizar el tejido adiposo y la acción de las hormonas lipolíticas. La hormona antidiurética se va a desintetizar en el hipotálamo y se almacena en la neurohipófisis, hasta que se presenten estímulos que favorezcan su liberación, siendo principalmente estos el aumento de la osmolaridad plasmática, lo que va a activar a los osmoreceptores, vasoreceptores y receptores de estiramiento de la aurícula izquierda. Esta hormona también tiene efectos metabólicos en la generación de energía por medio de aumento de la gluconeogénesis y la glucogenólisis hepática. Esta suele alterarse el metabolismo de los ácidos grasos y disminuyendo la concentración sérica de los cuerpos cetónicos y ácidos no esterificados en las lesiones. El metabolismo acelerado en el periodo postraumático, que se va a presentar ante todo paciente, aumenta la actividad de las hormonas tiroideas, la tiroxina como la T4 y la triiodotironina como T3. Ejercen innumerables efectos en el metabolismo de la glucosa y la gluconeogénesis, glucogenólisis, proteólisis, lipólisis y la cetogénesis. En este caso, como la respuesta microendocrina, cabe importante señalar que la respuesta metabólica al trauma va a iniciar principalmente por cambios hemodinámicos que reducen los efectos de la hipovolemia y la hipoxia, especialmente en el cerebro y en el corazón. Durante esta fase de inestabilidad hemodinámica y en tanto los requerimientos de oxígeno no vayan a mejorar, van a contrastar en gran medida la respuesta adecuada a la estimulación neuroendocrina. En esta fase existe un catabolismo que se representa con una salida de aminoácidos gluconeogénicos provenientes del músculo, en especial de la alanina y el ácido láctico, que van a proporcionar al hígado compuestos tricarbonados con los que se van a formar la glucosa. Cuando persiste este consumo de aminoácidos, se inicia la degradación de proteínas funcionales, con lo que se pierde la actividad inmunitaria, por la falta de producción de inmunoglobulinas. Existen otras alteraciones en la función de los linfocitos T, que van a estimular los linfocitos B, que van a ser los productores de las inmunoglobulinas. Asimismo, también puede haber otras células disfuncionales que a través de las prostaglandinas e interleucinas atenuan la reacción inmunitaria. La liberación principalmente de citocinas y de manera secundaria radicales libres de oxígeno
después del trauma. Van a desencadenar una respuesta inflamatoria masiva y daño endotelial generalizado que es mediado por una gran cantidad de moléculas proinflamatorias como van a ser el factor de necrosis tumoral, las interleucinas 1, 2, 8 y 15, el interferón gamma, las proteínas quimiotácticas del monocito, los tromboxanos, el activador plaquetario, moléculas de adhesión, fosfolipasa A2, y en el cual la génesis de esta primaria del evento inflamatorio es el estímulo del sistema inmune, que da como resultado una respuesta celular microendocrina. Ahora, el síndrome de respuesta inflamatoria van a ser por ciertos disparadores y clínicamente se van a manifestar con 2 o más de los siguientes criterios. Una temperatura mayor a 38 o menor a 36 grados centígrados, una frecuencia cardíaca arriba de 90, una frecuencia respiratoria por arriba de 20 o una PaCO2 menor a 30 mililitros sobre mercurio. Unos leucocitos que sean mayor de 12.000 o menor a 4.000 por milímetros cúbicos con más de 10% de las bandas. Ahora, en el caso de que el trauma de alta energía como primer golpe va a desarrollar una respuesta inflamatoria sistémica como un mecanismo de defensa, el cual de no controlarse o bien de recibir un segundo golpe como una cirugía mayor o una infección o una persistencia, lo que va a ser la hipovolemia hipoxia, pues va a disparar una respuesta inflamatoria sistémica masiva, la cual al amplificarse liberará una energía celular manifestada por los mediadores endógenos y la lesión molecular que inducen a la falla orgánica múltiple. Cuando los enfermos presentan una respuesta inflamatoria magnificada en un intento de regularla, se va a desencadenar la respuesta antiinflamatoria, que se va a denominar como un síndrome de respuesta antiinflamatoria compensadora, la cual va a modular la expresión de diferentes moléculas inflamatorias, limitando su expresión y el efecto que producen. De esta manera, el balance entre las respuestas proinflamatoria y antiinflamatoria en el que se determina la evolución favorable o fatal en el paciente. Ahora, esto ya acomodado como resumen, lo que va a ser las fases de respuesta metabólica del trauma van a ser la fase EB, de que va a ser la hipodinámica, que se va a caracterizar por una intensidad de actividad simpática, condicionándose a una caída del gasto cardíaco. Esto va a provocar una hipoperfusión tisular con disminución a la vez del transporte y del consumo de oxígeno. Igual va a disminuir la tasa metabólica de manera aguda, aumentando la glucosa sanguínea, el lactato sérico y la liberación de ácidos grasos. Va a disminuir la temperatura corporal, que se va a producir por una resistencia periférica a la insulina, con la liberación a la vez de catecolaminas y la consecuente vasoconstricción por este fenómeno. La fase flow o hiperdinámica tiene un tiempo de promedio de 5 días posterior a la lesión, pudiendo mantenerse esta fase hasta por 9 meses, mostrando a su vez 2 fases específicas, aguda y de adaptación. Se caracteriza por la utilización de sustratos mixtos de hidratos de carbono, aminoácidos y ácidos grasos. Se caracteriza además por mostrar un estado catabólico acentuando con aumento el gasto energético de 1.5 a 2 veces del basal, condicionándose a la vez un mayor consumo de oxígeno y producción de CO2. Una vez pasada la fase anterior, se ha descrito que la fase anabólica o de reparación en la que se va a producir una restauración tisular. Y con esto doy por concluido la exposición. Gracias por su atención.